Existe un ministerio dado por Dios muy antiguo, pero que todavía sigue vigente, pero que muchos lo han olvidado y lo han desacreditado y lo han dejado de lado, y es uno de los ministerios más importantes que hoy le toca a la iglesia oír y prestar atención. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. El ministerio del pregonero. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 15 y 17. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa del Señor. Los, dice, sacerdotes llenos de vergüenza venían porque el pregonero había anunciado que tenían que buscar a Dios. Tomaron su lugar en los turnos de costumbre, tomaron su lugar, no estaban en su lugar. Así están muchos dirigentes de la iglesia, puestos donde no deben de estar, y es necesario que haya un orden. El pregonero es el que anuncia este orden. Dice, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. El pregonero llama a la santificación, a la obediencia, a la sujeción al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Este es el ministerio del pregonero. Muy diferente al ministerio del evangelista y muy diferente al ministerio del profeta, porque el evangelista trabaja en una forma grupal donde prepara un número de personas en ayuno, oración y clamor para ir a un barrio, un pueblo, una nación para evangelizar. El pregonero no evangeliza, el pregonero da el mensaje de Dios, diferente al profeta. El profeta tiene la revelación de Dios en el corazón para descubrir las intenciones de muchos que están dentro del pueblo de Dios y que están encubiertamente haciendo cosas que no son agradables a Dios, y el profeta descubre las intenciones de estos corazones. Pues el pregonero es un ministerio diferente al ministerio del profeta y del evangelista. Llama el pregonero a que el pueblo cumpla la ley de Dios, llama al pregonero a que el pueblo se someta a la palabra de Dios y llama al pregonero a obedecer al Espíritu Santo de Dios. Ejemplos de pregonero fueron Juan el Bautista y Noé. Noé, dice la Biblia, que es pregonero de justicia. Porque había muchos en la congregación, como los hay hoy, que no estaban santificados y siguen llevando la palabra en el púlpito, siguen subiendo al púlpito, siguen tocando alabanzas, siguen cantando alabanzas en los coros de las congregaciones, pero no están santificados. ¿O cuántos pregoneros hacen falta hoy que pregonen en alta voz la orden, la ordenanza de Dios y de su Espíritu Santo? Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no habían purificado sus corazones, o sea, no se habían santificado para Dios. Vamos a ver un poquito el ministerio de un pregonero. El Espíritu Santo es el único que puede abrirte el oído para oír, para escuchar, para atender y para conocer que el tiempo está cerca y que Jesucristo viene pronto. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le enviare. Nadie puede conocer la verdad si el Espíritu Santo no le revelara. Nadie puede entender el misterio del Evangelio a no ser que aquel que haya sido abierto su oído para poder oír. Pero para abrir el oído, el Espíritu Santo necesita que tú prestes atención, que tengas un corazón dócil, que te arrepientas de tus pecados, que te vuelvas de corazón. Claramente dice que para poder oír al Espíritu Santo tenemos que tener un corazón permeable, un corazón dócil, un corazón abierto, un corazón dispuesto a obedecer. No es fácil el ministerio del pregonero, no es fácil pararse en un altar, en un barrio, en una ciudad, en una plaza y declarar lo que Dios dice.
porque la gran mayoría desacredita las palabras de Dios, porque la gran mayoría no están de acuerdo con la voluntad de Dios. El ministerio del pregonero, muy desechado por los hombres, muy menospreciado por los hombres, olvidado por la iglesia, pero sigue vigente y Dios está levantando fuego de su espíritu en el corazón de aquellos que profesan este ministerio y que no se callan, sino que hablan, declaran y enseñan lo que Dios está hablando. Dios quiere preparar un pueblo que se ha olvidado de la ley de Dios y a través del pregón del Señor hace el llamamiento nuestro Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que Noé fue pregonero de justicia y pregonó la ordenanza del Señor y publicó la palabra de Dios y declaró la palabra de Dios y dijo: un juicio vendrá, inundaciones como nunca antes se vieron, y toda la tierra será inundada por las aguas, mas no escucharon el pregón de Noé. Noé pregonó la justicia de Dios, pregonó la ley de Dios, pregonó la voluntad de Dios, pregonó la orden de Dios, pregonó el mandato de Dios, pero no escucharon. En Abdías capítulo 1, versículo 1 dice que fue oído un pregón a todas las naciones, que Dios habló y pregonó su palabra y que se preparen para lo que viene. Dios está enviando pregoneros a toda la tierra, pero no son escuchados. No son profetas, no son evangelistas, no son pastores, no son sacerdotes, son pregoneros enviados por Dios. Porque un pregonero es levantado por Dios. El hombre no puede levantar pregoneros para anunciar la palabra de Dios, sino que el Espíritu Santo prepara el corazón del pregonero para dar el mensaje del Señor. Y si analizamos un poco la Escritura, Jonás fue un pregonero que fue a la ciudad de Nínive para que se arrepintiera. Y les dijo el mensaje y les dio la orden y el mensaje de parte de Dios. Los ninivitas escucharon el pregón de Jonás y se arrepintieron a la voz de Jonás en lloro, lamento y clamor. Y Dios perdonó la ciudad de Nínive para no ser destruida. Oh Iglesia de Jesucristo, ¿escuchas tú el pregón de Dios? ¿Escuchas tú al Espíritu Santo que te dice que debes santificarte, que debes buscar su rostro y su presencia? ¿Escuchas tú la corrección del Espíritu Santo, la advertencia del Señor? ¿O te vas tras los falsos profetas y pseudos pastores que enseñan cosas que nunca enseñó, porque manipulan al pueblo y tuercen las Escrituras y desvían del concepto de la verdad a muchos? Pero así como hablo de los pseudos pastores y falsos profetas, también puedo decir y dar testimonio que hay pastores honestos, genuinos, legítimos, puros, santos, con temor de Dios, y que son amorosos y compasivos. También hay profetas que profesan la palabra de Dios con rectitud y honestidad, pero estos pastores y estos profetas que hablan según la verdad son muy, muy perseguidos, muy acusados, muy señalados, a tal punto que tienen prohibida la entrada a ciertas iglesias y ciertas congregaciones, porque estos pastores genuinos y estos profetas verdaderos no son aceptados dentro de las iglesias, porque hablan solamente y puramente la verdad, y la verdad descubre la mentira de muchos y desenmascara a aquellos que enmascarados están, disfrazados de evangélicos, pero por dentro están llenos de inmundicia y de toda rapacidad y de toda avaricia. Profetas, pastores, evangelistas y pregoneros que predican y enseñan la palabra de Dios con rectitud y santidad y obediencia. Permanezcan en la verdad. No se dejen corromper, no se dejen contaminar, no se dejen influenciar por este mundo, sino que manténganse en oración y apártense al desierto para recibir la fortaleza del Señor en oración,
lágrimas, clamor, ayuno, lamento y súplica, para permanecer en Cristo, porque aquel que permanece en Cristo hasta el final, este va a ser salvo. Pero aquel que se corrompe, aquel que se desvía, aquel que se deja manipular, aquel que se deja envolver por la mentira y el engaño, estos serán condenados. Permanece tú en la verdad, sujétate al Espíritu Santo, obedece tú la palabra de Dios y verás el fruto de la aflicción de tu alma, como dice el Señor. ¡Aleluya!